Hola a todos y a todas. Hoy vamos a trabajar con el texto de Emilio Gentile, Los gitanos de la política, texto de 2014. Gentile es un historiador italiano muy reconocido por su análisis del fascismo. Se centra en la cultura, en el imaginario, en los mitos y en los símbolos del fascismo. Lo considera como una religión política y un fenómeno de masas que va a trascender lo puramente político. El fascismo para Gentile no es un movimiento político, no es solamente un movimiento político, sino que es una verdadera cosmovisión, una forma de entender el mundo. Para situarnos un poco en contexto, cuando termina la Primera Guerra Mundial, asistimos al estallido de la violencia política en Europa, provocada en parte por los efectos de la revolución bolchevique, que tuvo algunos intentos de imitar la revolución en algunos estados de Europa central y oriental, como el caso de Alemania y Hungría, tenemos acá los ejemplos. Pero por otro lado, este estallido de la violencia tiene que ver con la exacerbación de los nacionalismos en países, ya sea que se sentían humillados por la derrota parecida, caso Alemania, pero también en algunos de los países vencedores que estaban decepcionados al no haber obtenido mayores incrementos territoriales. Este es el caso de Italia. Italia finaliza la guerra del lado de los vencedores, pero sin embargo vuelve muy decepcionada de los tratados de paz donde no pudo hacer valer sus exigencias. Obtiene algunas ciudades y algunos territorios, Tirol del Sur, lo que es Trento o Trentino, lo que es la parte norte se la queda Austria, obtiene la ciudad de Trieste, obtiene también algunas ciudades en lo que sería la Eslovenia marítima, la ciudad de Zara o Zadar, en Dalmacio y alguna parte de Istria. Pero Italia hubiera deseado, acá tenemos en verde los territorios que Italia hubiera deseado, ¿no? Lo que es Saboya, Niza, Córcega, que habían quedado en manos francesas ya desde el proceso de unificación italiana, si no me equivoco. Hubiese querido Dalmacia entera, otorgada a la nueva Yugoslavia. Hubiese querido Istria entera, Albania, que había sido ocupada por Italia durante la guerra, pero no puede mantener esa posición. Fiume, que es una ciudad puerto de mayoría italiana, pero que queda bajo control yugoslavo. Bueno, Ticino en Suiza, Malta y algunos territorios coloniales esperaba obtener y no lo logra. Este mapa simboliza un poco la idea de Italia irredenta. Eh, y la Italia irredenta son aquellos territorios que habían quedado fuera de la unificación italiana ya desde el proceso de la construcción de la nación, una idea de que la unificación italiana no estaba consumada, una visión algo organicista, ¿no? De la sociedad como un cuerpo, porque la derecha construye esta idea de la victoria mutilada, es decir, Italia ganó en el campo de batalla, pero perdió en los escritorios. ¿Sí? Lo que vamos a tener además en la posguerra es una grave crisis económica en Italia. En Italia históricamente habíamos tenido un norte pobre y un sur rico, pero lo cierto es que la guerra profundiza la pobreza, la desigualdad. Vamos a tener altos números de desempleo, pero también de agitación, de huelgas obreras, de ocupación de tierras, eh, que van a tener un pico en lo que se conoció como el Bienio Rojo. Ahora lo vamos a ver. Lo cierto es que cuando termina la guerra, Italia sufre un recrudecimiento de lo que es la lucha de clases, enfrentamientos entre grupos de extrema derecha, socialistas comunistas, y esta expansión de la violencia en la lucha política tuvieron mucho que ver los veteranos de guerra que eh, regresaban, bueno, por supuesto, muchos heridos, con traumas psicológicos, eh, neurológicos, pero también regresaban con una fuerte idea de la experiencia de trinchera, vista como una experiencia de camaradería, una fuerte idea de la heroica participación por la unidad nacional, todos unidos, traicionados por la paz mutilada, con una fuerte idea de la necesidad de llevar la guerra a la política y de combatir a los enemigos internos de la nación. A estos veteranos de la Gran Guerra se le van a sumar, por supuesto, los Arditi, que son las fuerzas de élite, pelearon,
pero los futuristas, el futurismo es un movimiento artístico que surge a principios del siglo XX, que exalta la modernidad, la velocidad, la tecnología, que abraza el futuro, que busca una ruptura con el pasado. Recomiendo la lectura del Manifiesto Futurista, una fuente que no podemos dejar de utilizar cuando vemos este periodo. Un movimiento que además tiene un alto un componente reaccionario y misógino, ¿sí? Eh, Así vuelven estos veteranos de guerra con esta fuerte idea de la solidaridad de trinchera, ¿no? Como con cierta nostalgia por lo que fue la heroica participación de esos hombres. Lo que se pregunta Gentile, y lo que va a intentar demostrarnos todo este capítulo, es cómo pasan este grupo de fascistas de ser un grupo marginal, descrito por el propio Mussolini como gitanos de la política, en cuanto a la marginalidad, a un grupo que tenía una falta de ideología o programa claro, cómo se convierte en un movimiento de masas que logra hacerse con el poder del Estado, ¿no? Gentile nos va a ir mostrando cómo Mussolini y sus seguidores se van moviendo entre diferentes corrientes políticas, cómo van a ir adoptando y adaptando ideas según su conveniencia para atraer seguidores, para consolidar sus posiciones en en la Italia de la posguerra. Mussolini, ya desde sus inicios, vamos a ver para ver este pragmatismo y esta cintura que tenía, había sido nombrado como director del periódico Avanti, un periódico del Partido Socialista Italiano. Su padre era eh, socialista. Acá lo vemos detenido por agitador, acusado de socialista. En los inicios de la guerra es eh, internacionalista y antimilitarista, sobre todo cuando la Internacional Socialista intenta frenar la entrada a la guerra, pero cuando fracasa este intento y la mayoría de los partidos políticos socialistas, eh, digamos, aprueban la entrada a la guerra, eh, Mussolini se convierte al intervencionismo, eh, renuncia a la dirección de Avanti y funda Il Popolo d'Italia, que es un periódico nuevo, desde donde va a ser una gran agitación para que Italia entre a la guerra, y una vez que ingrese en 1915, se ve este hecho, fue soldado, fue lugarteniente y herido en batalla. Se produce durante la guerra el distanciamiento con el socialismo, ya la ruptura definitiva y un acercamiento a un nacionalismo más excluyente, y es uno de los tantos excombatientes italianos que vienen decepcionados con la idea de la solidaridad de trinchera que ya hablamos. Terminada la guerra, se va a unir a los futuristas, a los arditis, a todos estos grupos, y va a formar los Facci Italiani di Combattimento. ¿Qué son estos Facci? Bueno, son grupos paramilitares que se encargaban, que estaban en contra de todo lo que era la izquierda, el movimiento obrero, las cooperativas obreras, pero también del Partido Popular Italiano, antipartidarios, podríamos decir. Es interesante ver el programa reformista cuando se fundan los Bachi de Combatimiento, un grupo que pasó inadvertido esta situación, había unas 50 personas reunidas. El programa es muy interesante, porque acá vamos a ver el pragmatismo de los fascistas. Se proclamaban república, anticlerical, promovían, por ejemplo, la jornada laboral de 8 horas. Era un movimiento reformista, no revolucionario, ¿sí? Despreciaban los partidos políticos, el Parlamento, querían abolir el Senado, ¿sí? Lo que sí respaldaban las reivindicaciones expansionistas de Italia. ¿Quiénes eran? Excombatientes, hijos de aristócratas, pequeños propietarios de tierra, algunos comerciantes, muchos jóvenes y sobre todo, esto es, eran hombres, hombres. Estaban financiados por terratenientes y algunos industriales, poco numerosos, pero muy ruidosos, se hicieron notar rápidamente en Italia, porque eran grupos paramilitares de extrema derecha que usaban la violencia para destruir periódicos, romper huelgas obreras, enfrentarse con los socialistas, etc. Pero durante más de un año,
Los fachi están al margen, son totalmente marginales en la política, pasan inadvertidos mayoría de los temas importantes, pierden unas elecciones en noviembre de 1919, una derrota catastrófica. Digamos, dice eh, Gentile que en este momento Mussolini era un cadáver político prácticamente. El cambio importante se va a dar con el Bienio Rojo de 1919-1920, un pico de conflictividad obrera eh, en donde Italia parece al borde de una guerra civil, parecía que se dirigía a una revolución. Hay muchos debates en torno a esto, sobre la posibilidad o no de concreción de una revolución socialista en Italia. Lo cierto es que es un movimiento de ocupación de fábricas, de cooperativas de campesinos que toman tierras, de manifestaciones masivas, de creación de consejos y asambleas a la manera de los soviets, saqueos, etcétera, y una izquierda que también crece electoralmente. Llegan al poder muchos alcaldes socialistas y comunistas, controlan transportes, ferrocarriles, ¿sí? Hay una perspectiva de una toma revolucionaria del poder. Esto se enmarca también en el periodo de posguerra. La clase obrera se había acercado mucho al socialismo, sabemos que después de la guerra se amplía el derecho a voto a todos los hombres. Igualmente el Partido Popular Italiano Católico sería el más popular. Pese a esto, había mucha adhesión de las clases populares al socialismo, pero dentro del socialismo existían muchas divisiones, sobre todo entre reformistas y comunistas. Pensemos que la Confederación General del Trabajo, que es la organización sindical más importante del país, que alcanza casi 2 millones de miembros y que era una de las que sostenía al Partido Socialista, era reformista, contraria a la revolución, y finalmente se va a producir la decisión en enero de 1921. El Partido Socialista abandona la Internacional, eh, ya consolida su vertiente más reformista, nace por otro lado el Partido Comunista Revolucionario. Lo cierto es que la izquierda, en este contexto, en vez de combatir al fascismo emergente, estaba totalmente embarrado en disputas internas. Pero este bienio rojo causó gran temor en la burguesía, insisto, más allá de las posibilidades de concreción o no de la toma del poder, eh, generó un gran temor. Terratenientes, empresarios se sentían amenazados ante un Estado liberal que parecía ausente o impotente. Y vamos a ver cómo, bueno, también hay una inestabilidad en el gobierno. Pensemos que entre 1919 y 1922 hay 5 primeros ministros distintos, con mucha fragmentación parlamentaria que dificultaba la toma de decisiones. Lo cierto es que en los años posteriores al Bienio Rojo se generó una reacción escuadrista, así le llama Gentile, que son contra el Bienio Rojo, ¿sí? Acciones violentas de estos fachi, de estos grupos de paramilitares, que se dirigían principalmente contra el Partido Socialista, eh, una movilización muy grande, y aquí es cuando nace el fascismo, en 1921. Porque los fachi de combatimiento que creó Mussolini en 1919 eran parte de un movimiento reformista. En 1921 el fascismo va a constituirse como un movimiento de masas, y esto es importante cuando hoy en día pensamos si el actual liberalismo autoritario, estas nuevas derechas, son o no fascistas. Un elemento de clara diferencia es que el fascismo clásico está constituido como un movimiento de masas, tanto en su versión italiana como en su versión alemana. Además, acá en 1921 se va a organizar de modo militar en el escuadrismo y va a tomar la estructura de partido milicia y se va a proponer la conquista del poder. Lo cierto es que desde el Valle del Po, toda esta zona, la Toscana, va a ir consolidando su poder Mussolini. Es una zona de mucha agitación obrera, de muchas tomas de tierras durante el Bienio Rojo, por eso los fascistas van a obtener el apoyo y el financiamiento de terratenientes e industriales que pagaban por el servicio de estos grupos paramilitares para desmovilizar a los obreros, para destruir locales sindicales, cooperativas agrarias, para dar golpizas, torturas. Sí, lo cierto es que
empiezan a apoderarse de los campos y de las calles de Italia, van creciendo en número, van creciendo en poder, van tomando alcaldías y pueblos hasta controlar toda la región. De hecho, tienen un dominio territorial paralelo al del Estado, el poder real disputan en este territorio, realmente. El autor acaba a narrar algunos acontecimientos violentos que permitieron controlar las ciudades de Bolonia y Ferrara. Vamos a ver cómo la ofensiva escuadrista estalla en otras provincias y regiones del centro de Italia, y cómo en pocos meses esta ofensiva hace que los gitanos de la política se transformaran verdaderamente en un movimiento de masas. Tanto es así que para finales de 1921 contamos con unos 200.000, más de 200.000 miembros. Mussolini en este momento va a moderar un poco su accionar, su discurso, porque intenta tener una proyección nacional y va a sufrir en 1921 de los jerarcas fascistas que le van a disputar poder. De hecho, va a renunciar a su puesto de líder de los Facci, pero por varios motivos, entre ellos el temor a que vuelva al poder el socialismo. Además de que Mussolini, los Facci quedan un poco flacos porque Mussolini era el interlocutor con la burguesía, con los industriales, con los terratenientes, que eran los que financiaban, los que habían financiado el Popolo de Italia, los que financiaban estos grupos. Así que los jerarcas le piden que vuelva. Mussolini vuelve, pero entiende que hay que institucionalizar el movimiento. Así es, para fines de 1921, el movimiento antipartidista se transforma en un partido nacional fascista. ¿Sí? Se funda el Partido Nacional Fascista. Acá vemos como para relanzar este movimiento, Mussolini tiene una gran cintura política, es muy hábil, tiene una nueva orientación ideológica, una nueva imagen, se ve el buen manejo del marketing político, el pragmatismo, ¿sí? Acentúa la orientación hacia la derecha, se propone como el más activo y agresivo movimiento en defensa de la burguesía productiva y del capitalismo contra cualquier experimento de revolución social, ya totalmente alejado Mussolini de sus inicios en el socialismo. Adopta una actitud respetuosa hacia el catolicismo. Por supuesto, mantiene la ambición expansionista del fascismo y se conecta más con el mito de la Roma antigua, del cristianismo, digamos, se asocia al mito de la romanidad. Para el fascismo, para Mussolini el fascismo dejaba de ser un gitano de la política, él mismo lo dice, para transformarse en un movimiento con sólidas raíces en el surco de la historia italiana. Se va a acentuar sus vinculaciones con los capitanes de la industria italiana. Hasta aquí el texto de Gentile, que hace un corte del capítulo en la fundación del Partido Nacional Fascista. Nosotros vamos a avanzar un poco más hasta la toma del poder. Y acá tenemos una gran discusión, ¿no? Con la marcha sobre Roma, con la toma del poder, como todo hecho que ya se convierte en un símbolo, en un mito, tal como fue la toma de la Bastilla, tal como es la toma del Palacio de Invierno en la Revolución Bolchevique. Bueno, la marcha sobre Roma es un proceso muy debatido. Lo cierto es que es un avance de unos 30.000 fascistas de distintas columnas que avanzan hacia la ciudad de Roma para reclamar la toma del poder. Pero la verdad es que para octubre de 1922, los escuadristas armados controlaban las principales ciudades, las principales capitales, todo el Valle del Po, hasta Bolonia, Italia Central. Todas estas provincias ya estaban antes de la marcha de Roma bajo un control territorial del partido fascista. Eh, y además no recibieron ninguna resistencia importante por parte de organizaciones obreras que ya habían perdido la calle frente al movimiento de masa fascista. El rey Víctor Manuel III no hace nada, no lo frena, no moviliza al ejército para reprimir, no declara estado de sitio, ¿sí? De hecho, negocia y le propone a Mussolini ser el primer ministro. Por eso vamos a afirmar que Mussolini no toma el poder en la marcha sobre Roma. Eso es parte del mito fascista. Mussolini asciende con el consentimiento del rey y de las fuerzas liberales conservadoras. ¿Qué
que podemos pensar que creían tenerlo bajo control, ¿no? No es, no es una toma violenta en el sentido de que no hay una batalla sangrienta en las calles. Sí, hay amenazas, hay una demostración de fuerza. ¿Sí? Una vez que asume el fascismo el poder, vamos a tener dos grandes momentos. El primer momento es entre 1922 y 1925. Podemos decir que es de cierta moderación, como un movimiento pendular, porque tiene un compromiso con las élites viejas, eh, forma Mussolini un gabinete de coalición, busca consensos, con miembros de otras fuerzas. De hecho, no hay ningún ministro fascista, por supuesto tampoco ninguno socialista, pero son todos liberales, católicos, ¿sí? Mantiene al rey, mantiene a las estructuras, defiende las tierras de los conservadores, realiza un pacto con la iglesia, crece el Partido Nacional Fascista, llega a unos 800.000 miembros, va concentrando poder, dicta algunas medidas liberales, eh, como la regularización, bueno, distintas medidas de regulación y valorización de la lira. Bueno, es discutido esto también de la valorización de la lira, no me quiero meter en el terreno económico, porque tampoco es mi fuerte. Eh, pero bueno, además, dentro del fascismo en esta etapa vamos a ver dos vertientes diferentes. Una que es más pragmática, orientada a consolidar el poder a través de la negociación, del consenso, de la coalición, y la otra mucho más radical que busca la transformación total de la sociedad a través de la violencia y la movilización de las masas. Vamos a ver que esta tendencia es la que va a terminar triunfando. Primero vamos a tener una reforma electoral en 1923 del sistema de representación que va a permitir que la primera fuerza, si obtiene el 25% de los votos, va a obtener el 2/3 de él. Es decir, le garantiza la mayoría a la primera fuerza. De todas maneras, esta reforma electoral fue medio en vano, fue muy discutida, pero fue en vano porque las elecciones van a estar cargadas de violencia y de fraude. Y finalmente, Giacomo Matteotti, hay muchas denuncias de fraude, pero la más fuerte viene de parte de uno de los principales líderes del Partido Socialista, que es Giacomo Matteotti, que había sido muy crítico del fascismo, y hay mucho descontento por este fraude, hay una gran agitación política, sobre todo a partir del asesinato de Matteotti, ¿sí? Matteotti va a ser asesinado, Mussolini está al borde de la renuncia, realmente no se sabe quién, es una incógnita hasta hoy en día quién asesinó a Matteotti. En principio Mussolini no se le atribuye, pero luego, en el famoso discurso del 3 de enero de 1925, Mussolini va a asumir literalmente cualquier responsabilidad histórica, política y moral que se derive del asesinato de Matteotti. Y tal es considerado el inicio del régimen dictatorial fascista, porque acá se produce el quiebre del Estado liberal. Los socialistas van a abandonar el Parlamento, esta historia repetida, la vamos a ver a lo largo de la historia, abandonan el Parlamento, y los fascistas aprovechan y lo ocupan, eh, establecen la censura política, la censura de prensa. eh, vamos a tener la famosa Carta del Laboro de 1927, que va a organizar la economía de una forma corporativista, con organizaciones que integran a trabajadores y patronos, mediados por el Estado, y eliminando la posibilidad de que existan sindicatos y huelgas. Vamos a tener los famosos pactos de Letrán de 1929, que crean la ciudad-estado del Vaticano, que también ponen fin a décadas de malas relaciones con la Iglesia. Recordemos el proceso de unificación italiano, todo el tema con Roma. Y finalmente, eh, termina con la autonomía del partido fascista, lo depura y pasa a ser ahora una fuerza al servicio del Estado. Y esto es fundamental. Al contrario, con el nazismo y con el estalinismo podemos decir también, en donde el Estado es absorbido por el partido, aquí el partido está subordinado al Estado. El gran lema fascista, italiano, todo en el Estado, nada fuera del Estado, nada contra.
Estado, es aquí cuando se asume el espíritu totalitario. ¿Sí? Es el primer régimen que se plantea como totalitario. Aquí también hay un gran debate en cuanto a la escuela del totalitarismo, lo vamos a trabajar mejor en clase. Lo que vamos a decir es que la idea del totalitarismo es que el Estado abarque la totalidad de la vida social, todo debe convertirse en fascista, el partido va a servir para eso, todo lo que es la vida entera de la sociedad y del individuo, la educación, nada tiene que quedar por fuera de lo público. El tiempo libre, las actividades culturales, ¿sí? No hay lugar para elementos disidentes, hay un alto componente de vigilancia, de delación, ¿sí? A partir de la década del 30, sobre todo, se ve la aceleración de los intentos de totalitarización de la sociedad y del Estado. Y digo intentos, esto ya para finalizar, porque el fascismo italiano, como lo vamos a ver y lo vamos a trabajar cuando comparemos con el nazismo, no logra la totalitarización. Por supuesto logra contener, logra establecer un régimen de control en la sociedad, pero no logra convencer. Convencer, a ver, después también vamos a tener esta discusión cuando veamos nazismo en cuanto a la complicidad de los alemanes con el nazismo, si eran realmente activos, fascistas, o si su actitud indiferente también ayudan a ese consenso. Lo vemos también en el proceso de reorganización nacional acá en Argentina, ¿no? Hasta qué punto la gente no sabía, la gente era indiferente o apoyaba el proceso. Lo cierto es que Mussolini no logra convencer, ni siquiera logra mantener indiferente a una buena parte de la sociedad, sobre todo al movimiento obrero, y mucho menos al campesinado, porque va a haber mucha resistencia al fascismo en Italia, sobre todo durante la guerra. ¿Sí? Lo tenemos simbolizado en el Bella Ciao. Y acá vamos a recomendar algunas películas, ¿sí? Está buenísimo, saben que somos muy cinéfilos en la cátedra. No, Sugli attenti! Rotole! esta es Amaco, la recomendamos fervientemente para ver Resistencia Non Italiana. vorrei averlo contro. Una ciudad abierta. Les muestro acá un pequeño fragmento de la película. Oddio, ho spento la luce qua. Attilio, dammi la candela. Accendi la candela. Pardone, specialetta. Ma cos'è che dici? Cosa dici? Silenzio! Ma questo è internazionale. Ma cos'è sta internazionale? Sono seri. Ma dov'è? Da dove viene? Dove ti nascondi, miserabile? È incredibile. Vigliacco! Vigliacco! Fatti vedere, vigliacco! Comandante, agli occhi. Tutti dentro! Dentro a casa! La resistencia grande, la pequeña resistencia de la sociedad italiana, los pueblitos de Italia. Bueno, hasta aquí la clase del día de hoy. La seguimos en el Joaquín. Les mando un abrazo.